Jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. Antes de pronunciar estas palabras, extendió la mano y lo tocó, diciendo entonces: «Sí, no quiero, queda limpio». Jesús tocó al leproso, quien para la ley era impuro. Por tanto, se contaminó, siempre según la ley, ¿no? Quedó impuro, legalmente impuro. Bueno, aquel gesto de tocarlo, aquella orden de limpieza, el mismo milagro, porque el leproso quedó inmediatamente libre de lepra, constituye una imagen de la misión de Jesucristo. Jesús vino a asumir el mal del hombre, a tocar ese mal, y a tocarlo incluso en su carne, a recibirlo en su carne, a hacerlo suyo, aunque en él nunca habrá resto de mal, para purificar al hombre, para restaurarlo volviéndolo limpio. Y por eso, al acto milagroso, siguió la recomendación severa de no decir nada a nadie de lo ocurrido, en cuanto a cómo había sido curado de la lepra, sino solo cumplir con lo estipulado por la ley de Moisés, es decir, dar testimonio ritual de la misericordia de Dios, presentándose al sacerdote y ofreciendo su sacrificio. Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la misión de Cristo con la exigencia de no divulgar de quién había obrado el milagro? Mucho, y es lo que se lo incluye como secreto mesiánico, y que aparece sobre todo en el Evangelio de San Marcos, aunque no solo. Bueno, dos son los motivos principales por los que el Señor manda callar a los demonios acerca de su identidad. Por ejemplo, cuando dice: «Sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios». Lo hace después de haber liberado a las personas de la peor esclavitud. Y por lo que también exhorta a los apóstoles, como a las personas aquejadas de males, como en este caso el leproso, a no decir nada acerca del hecho que él, Jesús, es el autor del milagro. Uno de los motivos es porque el pueblo sabía que el Mesías debía venir y lo estaban esperando desde hace un siglo. Sabía que era el liberador, el salvador, pero lo que no sabían era cómo se iría a obrar esa liberación y de qué liberación se trataba. Esos signos que el Señor daba, como enseñar con una autoridad jamás vista ni oída, demonios que se le sometían, enfermedades que sanaba, todos esos eran signos mesiánicos, aun cuando para sus paisanos hubiera cosas que no encajaban perfectamente, como el hecho de ser uno de los suyos, de conocer a su padre, a su madre, a sus parientes. El Mesías, por empezar, no debía ser Galileo. No se le conocería el origen. Sin embargo, las señales eran todas a favor de Jesús como Mesías, al menos para el pueblo. Para las autoridades religiosas las cosas eran diferentes. Ellos no eran ignorantes como el pueblo. Ellos sí sabían, y venía, entre otras cosas, a desautorizarlos.
nada menos que a ellos, que eran Vox Dei, la voz de Dios. Bueno, que aunque el tema de la identidad del Mesías era controvertido, para la gente quedaba cada vez más claro que o era un grandísimo profeta o el mismísimo Mesías. Y ahí estaba el problema para el Señor, porque el pueblo lo concebía un liberador al modo humano, no al modo de Dios. El Mesías debía venir a echar a Herodes y a los romanos, establecer su reino, hacer de Israel gran y temida potencia, los judíos ser dueños del mundo. Y esa precisamente no era su misión. Él no venía para destronar a un poderoso de la tierra, fuera este Tiberio o cualquier otro emperador, sino al príncipe de este mundo, a Satanás. Por tanto, querer hacerlo rey como los reyes de este mundo era una farsa. El otro motivo por el secreto mesiánico, en esa insistencia por parte de Cristo de no decir nada acerca de la autoría de las obras que cumplía, era que se ponía en juego el éxito de su verdadera misión, la salvación de nuestras almas. Jesús sabe que Él debe ser sacrificado en la cruz, como Cordero Pascual, para liberar a la humanidad con su sangre, liberarla del dominio del pecado y del gran dominador, Satanás. Por eso también Satanás trata de distraerle para llevarlo a la lógica humana. Este es el motivo por el que Jesús le dice a Pedro: detrás de mí o apártate de mí, Satanás, tú eres para mí piedra de tropiezo. Recordemos el pasaje, lo tomo de San Mateo. Simón había confesado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús había elogiado la revelación que había tenido Simón y le había dado el nombre de Pedro, y con el nombre el primado, el ser fundamento de la iglesia y las llaves del reino de los cielos. Pues, después de todo esto, y de mandarles a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías, de nuevo estamos con el secreto mesiánico, les anuncia por primera vez que su misión era ir a Jerusalén, donde padecería a manos de las autoridades de Israel, sumos sacerdotes, ancianos, escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Bueno, esto de resucitar parece que no lo escuchaban, ¿no? Pedro se lo lleva aparte y lo increpa. Nada de eso no puede pasarte. Pobre Pedro. Sus sentimientos tan humanos hacen que no comprenda nada de la misión de Jesús. Por eso reacciona el Señor y le dice aquellas fuertes palabras a quien acababa de ungir, justamente como primer papa. Va de retro, Satanás. Es decir, vete detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Bueno, escándalo. ¿Qué eso significa escándalo? Piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, en el episodio de la tentación en el desierto, por ejemplo, vemos también cómo Satanás trata de desviarlo de la cruz. Pretende que el Señor muestre quién es por medio de acciones extraordinarias, cómo arrojarse desde lo alto del templo, que muestre que es un Mesías poderoso, exitoso. Pues este Mesías, el que el Padre envía al mundo, será rey, sí, pero coronado de espinas. Su trono será la cruz, su corte 2 malhechores, su riqueza la humanidad pecadora, miserable, esclava de sus vicios y del tentador. La cruz de Cristo es donde Jesús satisface la justicia divina y al mismo tiempo la misericordia de Dios hacia el hombre. Es donde Jesús sufre y muere por amor, donde da sentido a todo sufrimiento. Como decía el Papa Benedicto, un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han comprendido y han hecho propio, experimentando serenidad profunda, incluso en la amargura de duras pruebas físicas y morales. Yo pienso esas palabras ahora como se hacen carne también en Benedicto. Por eso, el secreto mesiánico para impedir desvíos a la cruz, porque la cruz de Cristo será la ruina del demonio,
Y por este motivo Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en su gloria debe sufrir mucho, ser rechazado, condenado y crucificado, pues el sufrimiento forma parte de su misión. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.